no agradaba a Dios y que las cosas debían estar bien dentro de mí. Ese es un lugar donde no se puede fingir. Amén. No hay nada que podamos esconder de Dios. Aun cuando tenemos cosas por dentro, pueden estar escondidas de otros, pero no de Dios, porque Él vive en nosotros. La Escritura nos enseña que cuando nacemos de nuevo, venimos a ser la morada de Dios. ¿Eso no es la cosa más maravillosa? Todos digan, soy la casa de Dios. Y quiero que Él esté cómodo viviendo en mí. Y ese es el asunto, pienso, con lo que sucede dentro de nosotros. Como individuos debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿puede Dios estar cómodo viviendo en mí? ¿Quién aquí hoy sabe lo que es vivir en una casa llena de contienda? ¿Y qué de cuando viven con alguien que está enojado? Eso no les gusta, ¿verdad? Quizás tienen hijos que pelean y disputan. Y les han dicho alguna vez, yo solo quiero paz en la casa. Yo quiero paz en esta casa. Como mencioné en una enseñanza, un día el Señor me dijo, Joyce, quiero paz aquí. Amén. Yo era la clase de persona hasta, no sé, hace 12, 15 años, yo era una persona que tenía mucho conflicto por dentro de mí todo el tiempo. Si no estaba molesta con una persona, estaba molesta conmigo misma. Estaba frustrada conmigo misma porque no me conducía de la forma en que pensaba que Dios quería. O estaba irritada con alguna otra persona, siempre había algo que pasaba entre Dave y yo y estaba preocupada por algo con mis hijos o razonando, tratando de resolver algo para lo cual no tenía respuesta y me frustraba porque no podía hallar la respuesta. Así que me di cuenta que si quería tener paz, debí escoger paz. En realidad me hallé una escritura en 1 de Pedro 3, verso 11, que tenemos que buscar paz. Desearla, ir tras ella. Buscarla, desearla, perseguirla. Y dice paz con Dios, paz consigo mismo, paz con otros. Hay 3 diferentes relaciones en la Biblia que nos dice que tenemos que tener paz en ellas. El buscar me hace emprendedor. Si yo estoy buscando algo, significa que voy a tener iniciativa, voy a buscarlo. No solo estoy esperando que pase. Oh, quisiera tener paz. Desearía que nos lleváramos bien. Es verdad. No necesitan estar deseando, necesitan firmeza. Y realmente creo que esto es un gran problema con la gente porque muchos tienen el deseo para que sucedan cosas buenas, pero no hacen nada para que suceda. Y en muchas situaciones yo he encontrado que Dave y yo podríamos tener paz si yo me adaptara un poquito, o me ajustara a mí misma un poquito, o si solo escogiera no decir algo que realmente yo quería decir. ¿Estoy presentándolo claramente? Al principio yo quería paz, pero quería que Él me diera paz. Quería que mis hijos me dieran paz. Quería que Dios me diera paz. Siempre oraba, oh Dios, dame paz. Pero en Juan 14, 27 la Biblia dice que ya tenemos la paz. Muchas veces rogamos a Dios que nos dé algo que ya tenemos, pero no estamos usando. Juan 14, 27. Probablemente es uno de mis temas favoritos para predicar. Pienso que la paz es lo más maravilloso y no vale la pena nada sin tener paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Todos digan, tengo paz. La tengo ahora mismo. Está en mí. La paz os dejo, mi propia paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No como el mundo os la da, yo os la doy. Y ahí es donde se pone bueno, porque el mundo puede tener un cierto tipo de paz cuando todo marcha como ellos quieren. Yo tenía días cuando estaba en paz, si tenía suficiente dinero, si nadie me estaba molestando, si todos hacían lo que yo quería y todo se hacía a mi manera, me sentía bien. Yo tenía paz en esos días. ¿Puedo decirles algo? No necesitan el poder del Espíritu para tener paz así. Estamos equipados con el poder del Espíritu Santo para tener paz que sobrepasa entendimiento. Paz cuando no tiene sentido el tener paz. Equipados con ese poder para no preocuparnos cuando hay algo de qué preocuparse. Pablo oró que pueda conocerte a ti y el poder de tu resurrección que me levanta de entre los muertos, aún estando yo en este cuerpo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí tengo una responsabilidad. No se turbe vuestro corazón ni tampoco tenga miedo. Dejen de permitirse a sí mismos estar agitados, perturbados, y no permitan a sí mismos tener miedo, intimidarse o ser cobardes. La primera vez que leí eso no estaba muy emocionada porque pensé, ¿qué se supone que haga? Actuamos así, decimos que estamos en espera de que Dios haga algo de una manera sobrenatural en nuestra vida y muchas veces sin hacer nuestra parte. Lo primero que hice cuando tuve suficiente hambre de paz, y tengo que decir suficiente hambre porque si no tiene suficiente hambre, nunca tendrá paz porque el diablo le robará su paz cada vez que dé la vuelta. Amén. Aún algunos aquí hoy, miles estaban de pie para recibir el bautismo del Espíritu Santo y muchos recibieron su lenguaje de oración, poder hablar en lenguas, otros no, pero los que no recibieron, elija salir de aquí hoy con paz. Porque el diablo se le parará en el hombro y le dirá, ¿qué pasa contigo? Allí es cuando debe contestarle al diablo y decir, nada está mal conmigo. Yo recibí el Espíritu Santo y yo voy a hablar en lenguas. Yo tengo fe, Dios me va a dar muchos dones y me va a acercar a una relación con Él y Él está obrando en mí. Ahora, el tener la disposición de hacer eso, la disposición de hacer lo que dije, se interpone entre ustedes y la victoria o el fracaso. Y no puedo expresarles cuánta gente vive de acuerdo a lo que sienten o piensan o su experiencia en lo natural, y eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu dice, Dios no es mentiroso. Y la Biblia dice, si yo pido el Espíritu Santo, Él me dará el Espíritu Santo. Y yo pedí con fe y era sincero, creí que iba a recibir y naturalmente es más fácil si tiene un montón de emociones. Pero no todos reciben eso. No sé por qué, pero debemos confiar que Dios sabe lo que necesitamos. Hay alguien que trabaja para mí. Es la mujer más preciosa. Y ella ha estado caminando con Dios por muchos años. Y con lágrimas la he oído decir, nunca he sentido la presencia de Dios, que anda mal conmigo. Nada. Dios sabe lo que necesitamos. Alguna gente entra en los sentimientos más fácil que otros. Quizás si yo saliera del servicio y dijera, oh, sintió la presencia de Dios en este lugar. Y yo podría decirle a Dave, ¿sentiste el Espíritu Santo hoy? Y él dirá, no, sabía que estaba ahí, pero no sentí nada. Y Dave diría, sé cuando Dios está obrando en un lugar y cuando no, porque veo la vida de la gente, pero no siempre Él siente lo que yo siento. O quizás en otra ocasión Él siente y yo no. Dejemos dejar de mezclar sentimientos y fe. Es cierto. Y yo solo trato de probar un punto, de que si quieren pueden molestarse por cualquier cosa cada 10 minutos. Hace tiempo tuve que tomar la decisión de no basar el que si predicaba bien o no en cómo la gente respondía. No puedo hacer eso, como ayer era el servicio del viernes.
Por lo general son unas 3 horas y mucha gente viene y no esperan eso porque están acostumbrados a 45 minutos. Y nosotros atraemos gente de toda denominación y trasfondo por el ministerio de televisión. Y entiendo que la gente se sorprende cuando se da cuenta que la reunión es tan larga, pero yo no viajo a través de todo el país para darles un bocadillo. Hubo un hombre que vino desde Nigeria, viajó desde Nigeria para estar en la conferencia. Ese hombre tiene hambre. Se hubiera desilusionado si hubiéramos tenido un servicio de 45 minutos. Y le hubiera dicho, esté bien. Usted quiere una comida completa, ¿verdad, hermano? Completa. ¿Se está llenando ahora? ¿Ha recibido lo que deseaba? Amén. ¿Recibió? Aleluya. Y saben, ayer, y no siempre pasa, pero a las 9:30 de la noche mucha gente empezó a levantarse y empezaron a irse, lo cual, antes que nada, déjeme darle una lección. A no ser que tenga una emergencia, no debe levantarse ni moverse o caminar en un servicio, porque cada vez que lo hace distrae a otro. ¿Qué sucede cuando alguien está sentado en medio de un grupo grande de personas como este y ahora de repente yo estoy lista para presentar mi punto más poderoso del mensaje y 3 se levantan? Bueno, nos tenemos que ir. ¿Sabe qué? Si sabe que se tiene que ir, siéntese en la parte de atrás. Y entienda, por favor, yo no estoy tratando de ser áspera o herirle los sentimientos a alguien, pero póngase en mi posición acá arriba. Y ese es uno de nuestros más grandes problemas en la vida, que pensamos en nosotros solamente. No pensamos en cómo nuestras acciones afectarán a otras personas. De todos modos, tuve que tomar una decisión de no empezar a tener pensamientos negativos como el servicio es muy largo. Quizás no les guste lo que digo, o no están disfrutando, no está ungido, cosas así. Les digo que todos tenemos la misma oportunidad. Usted la tiene en su nivel y yo en el mío. Escoja tener paz. Busque la paz. Desee la paz. Persiga la paz. Esté dispuesto a cambiar. A hacer lo que necesiten para tener paz. Amén. Molestarse puede suceder de pronto, como resultado de alguna emoción agitada o alguna desilusión, algo que no esperaban. Algo inesperado puede suceder y de repente nos molestamos. Aún alistándonos para ir a algún lugar y pensando que nos queda más tiempo y de pronto nos damos cuenta que no. ¿Qué? No pueden ser las 10. No es posible que sean las 10. ¿Quién cambió ese reloj? Es que es muy posible molestarnos. Pero escúcheme, calmarse es algo que se hace a propósito. Capten esto. Pueden molestarse sin tratarlo, pero si quiere calmarse va a tener que hacer un esfuerzo. No se va a ir, vendrá sin ningún esfuerzo, pero se irá y tendrá un precio. A veces para tener paz con la gente tengo que tragar mi orgullo. A veces para tener paz tengo que no decir algo que realmente quiero decirles, y a mí me gusta hablar, así que es difícil para mí no expresar eso que quiero decir. Y todos saben exactamente de lo que hablo. Calmarse es una decisión, no tiene nada que ver con emociones. Lo hacemos en obediencia y lo hacemos para honrar a Dios porque Él vive en la casa. Y Él está diciendo, yo quiero que haya paz en la casa. Que aquí haya quietud. Hablemos por un minuto sobre el tener un espíritu calladito.
¿Qué es normal para un cristiano? Se supone que estemos todo el tiempo agitados, ansiosos y preocupados tratando de resolver algo y enojados, molestos y todos esos pensamientos desordenados y con imaginaciones inicuas. No. Pero es sorprendente ver cuánta gente vive así y van a la iglesia los domingos y piensan que eso es lo que toma. Tener una relación con Dios va a requerir un espacio de tiempo y va a tener que volver a dedicar su vida interior. No solo asistir a la iglesia y hacer buenas obras y dar un poquito de dinero. Dedique su vida interior. Probablemente es el sacrificio más grande. Y por eso es tan importante cuando pasen pruebas o conflictos externos con los que tratan mantener el espíritu quieto para poder escuchar de Dios. Pero el punto es que tenemos el trabajo de mantener una quietud interior. No es tarea que podamos dar a Dios, es nuestra. Depender por fe en el poder del Espíritu para mantener un espíritu quieto y así oír de Dios y andar en el Espíritu. ¿Cuántos entienden eso? ¿Se dan cuenta hoy que cuando estamos muy agitados en la carne empezamos a actuar de cualquier otra forma menos como se supone que actuemos y decimos cosas que no debemos decir? Vea 2 de Timoteo capítulo 4. Yo quiero paz en la casa. Yo amo la paz, soy adicta a la paz. Puedo estar en cualquier cosa, pero no sin paz. Pablo conocía el valor de la paz cuando estaba entrenando a Timoteo, un joven predicador. Y cuando le daba instrucciones de cómo conducir su ministerio, todos reciban esto. Los que están en el ministerio necesitan oírlo. Con una medida extra de cuidado. Verso 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, calmado y estable. Calmado y estable. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple totalmente las tareas de tu ministerio. ¿Por qué Pablo le decía en medio de todas estas instrucciones cómo conducir su ministerio? ¿Por qué se detuvo en medio de ello y le dijo, ahora Timoteo, asegúrate de estar en calma y ser estable? Mantengan en su pensamiento la palabra estable. En un momento hablaremos de eso. Es muy importante que Dios y que la gente puedan depender en nosotros y que no somos la clase de gente que nadie sabe de un día al otro qué vamos a hacer. Si queremos que Dios confíe en nosotros, debemos ser estables y firmes. Creo que la estabilidad desata habilidad y mucha gente tiene habilidad porque Dios le ha dado un don, pero no son estables y por eso Dios no puede permitir que su don se revele y sea usado públicamente porque van a hacer más daño a la causa de Cristo por la falta de estabilidad. Y no podemos ser estables cuando todo es como queremos. Debemos ser estables cuando hay problemas, pruebas, cuando la gente está contra nosotros y habla mal de uno. Pablo sabía que la falta de estabilidad dañaría el testimonio de Timoteo. Pablo sabía que la falta de estabilidad
haría daño a la unción de Timoteo. He hallado que esa paz realmente apoya y ayuda a mi unción. También he hallado que esa paz realmente ayuda a mi prosperidad. Vaya al Salmo 133 y se lo probaré. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo es esta armonía o unidad? Verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el primer sumo sacerdote. Está hablando de la unción, el aceite de la unción que derramaban sobre su cabeza y corría hacia abajo. Él dice que esa armonía es otra palabra para paz, es como la unción. Por lo tanto, la paz apoya mi unción. Por eso es que cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 a ministrar en las ciudades alrededor, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, dijo: busquen una casa y al entrar salúdenla, y si la casa fuere digna, su paz vendrá sobre ella, pero si no, sacudan el polvo de vuestro